mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios.
Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos juntos a través del Facebook Live de Celebración Cristiana de la ciudad de Hernandarias. Lastimosamente hemos quedado nuevamente sin tener la posibilidad de tener reuniones presenciales por 3 fines de semana. Está vedada la posibilidad de que estemos juntos, pero siempre vamos a estar transmitiendo desde esta plataforma y de YouTube nuestras prédicas, nuestros sermones, mensajes dominicales. Dios te bendiga. Si te estás conectando en este momento, espero que la paz y el gozo de Dios esté sobre tu corazón, a pesar de todas las circunstancias que nos están rodeando. En esta noche, que es el primer domingo del mes de agosto, quiero animarte y fortalecerte como para que este mes de agosto, que mucha gente tiene predicciones, dice agosto, vaca pirulera, jaja, agosto, mes de las enfermedades, en el nombre de Jesús reprendemos todos esos agüeros tan negativos y proclamamos que en el mes de agosto esta pandemia tiene que parar, tiene que retroceder, porque creo que hemos llegado al pico máximo que siempre hablaron las autoridades sanitarias y esto tiene que empezar a bajar en el nombre de Jesús. Como iglesia estamos en ayuno. Desde ayer hemos decretado un ayuno congregacional por la iglesia, por el país, por nuestras autoridades y para que esta pandemia cese su accionar sobre nuestra tierra guaraní. En el nombre de Jesús creemos que las armas espirituales que el Señor nos ha dado son poderosas en Él para destrucción de fortalezas, altiveces y todo aquello que se quiera levantar en contra del nombre de nuestro Dios. En esta noche quiero compartir un mensaje basado en el libro de Jonás. El libro de Jonás, un libro muy corto de apenas 4 capítulos del Antiguo Testamento, entre los profetas menores, pero un libro que tiene muchas enseñanzas. Y en esta noche, si vas a tomar nota del sermón, quiero hablarte de 5 tipos de creyentes que describe la historia de Jonás. Jonás, un hombre que recibió un llamado de Dios, un llamado muy fuerte, un llamado que yo estoy seguro que si hoy el Señor nos hace a alguno de nosotros, tal vez tendríamos la misma actitud que Jonás. Siempre nos queda en la cabeza solamente que Jonás fue tragado por un gran pez y que luego fue escupido por el pez y ahí parece que cumplió la misión. Pero en esta historia tan interesante hay cosas que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos en cuál de estas categorías o en cuál de estas posiciones como sus hijos estamos nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ruego la unción, la gracia, el favor tuyo sobre mi vida para transmitir este mensaje que has puesto en mi corazón. Te ruego, Señor, que las mentes, los corazones, los oídos espirituales estén abiertos y preparados para recibir tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haciendo un poco de historia, podemos decir que según la tradición judía fue el mismo Jonás que escribió este libro, entre los años 785 y 760 a.C. El llamado de Dios a Jonás, que vaya a predicar a Nínive, la capital asiria, que era un pueblo sanguinario y cruel más que ninguno. Esta noche no tenemos tiempo para explicar todo lo que hacía este pueblo, pero este pueblo era odiado por el pueblo judío. Ningún judío de buenas a primeras iba a aceptar este llamado que Dios le hizo a Jonás. Ningún judío de buena gana iba a decir: sí, Señor, yo me voy allá. Por lo tanto, el relato del libro de Jonás es del intento de este hombre de Dios de huir de la presencia de Dios y de su llamado. En ese intento de alejarse de Dios, vemos en la vida de Jonás
5 tipos de creyentes que hasta hoy día tenemos en la iglesia. ¿Cuáles son esos 5 tipos? En primer lugar, los que luchan con Dios. Vemos en el versículo 3 que dice lo siguiente: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis para huir de la presencia de Dios. Jonás, en su sano juicio, ni por si acaso quería ir a Nínive. No quería ir a predicar el juicio de Dios justamente a esa gente sanguinaria, cruel. Jamás, jamás. Es lo mismo que el Señor hoy te llame a ir a un lugar, a una ciudad, a un barrio que tal vez sea muy violento, por hacer una comparación. Ir a predicar o ir de misionero a una favela de Río de Janeiro o algún lugar así muy peligroso. Jonás, luego de pasar penurias en el barco en que iba en el sentido contrario al destino que Dios le había encomendado, finalmente Jonás obedece a Dios y se dirige a Asiria. Nosotros muchas veces, como Jonás, luchamos contra Dios. Vamos en contra de su voluntad. No obedecemos su mandato. Si Él nos dice al norte, nosotros vamos al sur. Si Él dice al este, nosotros nos vamos al oeste. Si Él dice arriba, nosotros vamos para abajo. Increíble cómo luchamos con el Señor, cuando lo que Él quiere es bendecirnos, y las órdenes, mandamientos y decretos que Él da en su palabra, y muchas veces en voz audible o a través de otras personas, es para nuestro bien. En estos últimos meses yo estuve luchando, ¿verdad?, con el Señor, porque yo creí tener y creo que aún tener un llamado para servirle al Señor a nivel nacional. Pero en todo este tiempo hemos estado orando. Oré yo solo, oré con mi esposa, oraba ella por mí, para ver si era o no la voluntad de Dios que yo ocupe ese lugar. Y ya cuando entramos en las fases de la cuarentena inteligente, un día sentí de parte del Señor que no era el tiempo, no era su voluntad que yo esté en ese lugar ahora. Y tuve que luchar con el Señor, porque no puedo negar que en mi corazón, en mi intención, era estar ahí porque creí que este era mi momento, que este era mi tiempo, pero sentí el no del Señor. Y muchas veces nosotros queremos hacer prevalecer. Yo no sé qué hubiese pasado si yo continuaba o insistía con el Señor en ese deseo que yo tenía y que siempre creí que fue de parte del Señor. No niego que el Señor me haya hablado, pero por lo visto no era su tiempo. Dios usó varias cosas como para decirme, no, ahora no. Y tuve que agachar la cabeza y decirle, sí, Señor, porque yo no quiero luchar con Dios, porque las veces que luché con Dios me golpeé y me golpeé fuerte. Pero cuando el Señor me habla, yo ya conozco su voz, yo ya sé su voz. En segundo lugar tenemos a los dormilones, versículo 5, que dice: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Dios mismo había enviado una tormenta en el barco, que él iba en el sentido contrario al llamado de Dios, a la ordenanza de Dios. Todos corrían en el barco, todos estaban temerosos por sus vidas, creían ya que el barco se hundía. Empezaron a alijar el barco, tirar cosas por la borda, pidiendo a sus dioses, dice aquí la Biblia, que les salve. Pero Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos da señales no entendemos su lenguaje? ¿Cuántas veces no leemos sus advertencias en su palabra? ¿Cuántas veces el Señor tiene que hablarnos? 1, 2 veces. Y como decimos nosotros, nos hacemos ñembotaví. ¿Será a mí? Creo que es solamente mi mente.
¿Es mi mente carnal? ¿O sencillamente somos unos dormilones? En Efesios 5:14 dice la Biblia: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. El Señor en este tiempo hace un llamado apremiante a los creyentes dormilones. Disculpen, no le estoy juzgando a nadie. Pero en este tiempo el Señor llama a su iglesia y dice: despiértate, levántate entre los muertos. Levantémonos de esa condición estática y activemos. Aquí no pasa nada, todo está feo. Nos vamos a morir todos por esta pandemia. No nos vamos a morir, no nos vamos a desmayar, no nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Tenemos armas espirituales, como dije al comienzo. Tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos su palabra, tenemos la sangre de Jesús. Dice en 2 de Corintios 3-5, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas, son espirituales y poderosas en Dios. En esta noche yo quiero animarte: levántate. Si estabas dormido, si estabas caigüe, si estabas ñembotabí, levántate. Este es el tiempo de pelear. Alto Paraná está en guerra, gente. Alto Paraná fue clausurado. Es más, el decreto que salió ayer decía que para entrar o salir a Alto Paraná hay que tener un permiso especial. Somos los apestosos. Somos, no sé, la plaga. Por favor, gente, levantémonos, despertémonos y usemos nuestras armas espirituales. Dejemos de quejarnos, dejemos de criticar, dejemos de juzgar todo y tomemos activamente nuestra posición de hijos de Dios. Luego están los que dejan todo para última hora. En el capítulo 2, versículos 7 en adelante, 6 y 7 dice así: me hundí hasta las narices de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor y elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás oró desde el interior del pez, dice en el capítulo 2, versículo 1. Jonás oró al Señor desde el interior del pez, y ahí empieza su oración, ahí empieza su plegaria. Cuando su vida se le escapaba, cuando el agua le llegaba hasta las narices, ahí en lo oscuro de ese vientre del pez gigante, que no dice ser una ballena precisamente, pero dice un pez gigante, ahí se acordó de Dios, ahí elevó su oración. ¿Te pasó eso alguna vez? ¿Sos de este tipo de creyentes que solamente en tu angustia clamás a Dios? Como hacía el salmista, dice: en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Salmo 18:6. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el final? ¿Por qué tenemos que llegar hasta la separación física del matrimonio? ¿Por qué tenemos que llegar hasta los primeros síntomas del cáncer? ¿Por qué tenemos que llegar hasta casi la quiebra para ahí clamar a Dios? Nosotros tenemos que tener vista espiritual. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. No permitas que el agua te llegue al cuello. No permitas que de ahí abajo, cuando ya te estás hundiendo, recién ahí te acuerdes de tu Dios. Un mal nacional, un gran problema endémico del paraguayo es que somos última hora. ¿Te pasó eso alguna vez? Somos reactivos en vez de proactivos. Miren ustedes la fila de los registros de la semana pasada para habilitación de vehículos o para renovación de registros. Espera a la gente que sea el 30, el 31, porque el primero empiezan a exigir. Tu cédula vence mañana, hoy te vas a identificaciones a renovarla y andás con un papelito por todos lados.
Tu pasaporte está a punto de vencer. La vacunación de tus hijos pasan todos 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque somos reactivos y no proactivos. Eso de postergar todo, eso de dejar todo para después, es señal de inmadurez en nuestras vidas. Y tenemos que romper con ese mal, tenemos que salir de ese estilo. Vos que sos un hijo de Dios, vos que sos una hija de Dios, rompe con esa maldición nacional de ser última hora, todo para después, postergar para mañana, chutar un poquitito más y que vaya rodando eso. Absolutamente no puede ser esa una actitud tuya o mía como hijo de Dios. Tenés que entregar mañana una tarea, dentro de una semana la tarea. ¿Cuándo la vas a hacer? Un día antes de entregar. Tenés que rendir un examen. ¿Cuándo te pones a estudiar? La noche antes del examen. No puede ser eso, mi querido hermano. En cuarto lugar tenemos a los que no oyen la voz de Dios. Capítulo 3, versículo 1 dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que yo te he dado. Jonás no quiso escuchar la primera vez la voz de Dios. Pero luego de haber naufragado, luego de ser tragado por el gran pez, luego de padecer y estar al borde de la muerte, ahora él escucha ese segundo llamado del Señor. Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive a proclamar el mensaje del Señor. Dice en el 3:3: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Y dice que el mensaje que él proclamaba en una ciudad cruel, sanguinaria, en una ciudad llena de delincuentes, en una ciudad que era maldita y perversa hasta más no poder, despellejaban a sus enemigos, empalizaban a sus enemigos. Era un pueblo terrible. Imagínense a Jonás, un pobre judío, enemigo acérrimo de los asirios, caminando por las calles diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse antes que venga el juicio de Dios. Arrepiéntanse antes que venga el juicio de Dios. No había altoparlantes, no había sistema de sonido. Era viva voz que él tenía que decir a una ciudad de 120,000 habitantes: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios. Tan difícil se nos hace responder y obedecer de buenas a primeras a la voz de Dios. Hace muchos años, unos 26 años atrás, nosotros habíamos pasado por una situación bien difícil como familia. Habíamos perdido a nuestra primera hija, Ana Paula. Y estábamos en esa duda. Yo no estaba en el ministerio, yo no tenía compromiso ministerial aún. Yo era una persona que vino para trabajar en lo secular aquí al Alto Paraná. ¿Y saben qué? Una mañana, en esa duda que teníamos con mi esposa, nos quedamos, la familia en Asunción nos decía: vuelvan, ¿qué le atajan ese lugar? No teníamos ningún compromiso de vida o muerte de quedarnos aquí. Yo iba orando, yo iba escuchando una adoración en mi vehículo al lugar donde trabajaba, que era en el kilómetro 41, allá en la colonia japonesa. Iba manejando y escucho la voz audible de Dios que me dicen: no te muevas del Alto Paraná, no te muevas de aquí, porque aquí yo te voy a bendecir, porque aquí yo te voy a prosperar, porque aquí yo te voy a dar el ministerio. Y me quedé mudo, me quedé atónito. Vine y hablé con mi esposa cuando llegué a la tardecita a casa y le dije: el Señor me habló y me dijo que tenemos que quedarnos. Eso pasó hace 27 años. Oí la voz de Dios. Y muchas veces más a lo largo de estos 27 años, el maligno quiso nos quiso sacar a patadas de esta tierra. Pero yo entiendo que aquí me llamó el Señor, que en esta tierra roja está el llamado de Dios para mi vida. Esta es la tierra de mi promesa por este tiempo, hasta que yo escuche una voz de vuelta de Dios que me diga: salí de esta tierra y ahora andate a tal lugar. Pero mientras tanto, la voz de Dios que escuché hace 26 o 27 años resuena aún en mi oído: quédate en este lugar. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor ya sobre ese tema que vos estás sabiendo?
¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, así quiero que hagas? Pero tus oídos están cerrados, no oís la voz de Dios, argumentás, razonás, justificás para tratar de salirte con la tuya. Imagínate, Abraham, si no hubiese oído la voz de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y ahí te bendeciré y te engrandeceré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Qué hubiese pasado con el pueblo de Israel si Abraham hubiese hecho oídos sordos? No hubiese existido, o el Señor se hubiese valido de otro hombre, ya que Abraham no quiso escuchar el llamado de Dios. Y finalmente están solo los que piensan en sí mismos. En el 4:1 leemos lo siguiente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Están los que piensan en sí mismos. ¿Saben qué? El efecto de la predicación de Jonás en Nínive, durante 3 días de predicación, hizo que el rey más cruel, el rey de la nación, en ese momento más sangrienta sobre la tierra, dijera, pregono ayuno para todas las personas, de los mayores a los niños, pregono ayuno, tanto es así que hasta los animales van a ayunar por 3 días. Y el pueblo se arrepintió. Y esto molestó a Jonás. Miren que él le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, porque lo que yo predije no sucederá. Dios mío, cuando Jonás obedeció la voz de Dios y como había abandonado y el pueblo había abandonado sus malos caminos, Jonás se enojó contra Dios. Jonás le reclamó al Señor, ¿por qué sos bueno? ¿Por qué sos misericordioso? Yo sabía que le ibas a perdonar a estos malvados, perversos. Porque Jonás pensaba solamente en sí mismo. Porque él como judío quería que se destruya el pueblo asirio. Porque él quería que mueran todas esas personas. Y él estaba enojado, enojadísimo. Y quiero hacerte una pregunta en esta noche. Cuando tus enemigos circunstanciales, cuando aquellas personas que te hicieron daño pasan por momentos malos, cuando ellos no les va bien, ¿te alegrás? ¿O te alegrás con tus amigos o enemigos, con sus victorias y logros? ¿Te molesta que otros prosperen y le vaya bien? Analiza tu corazón. No pienses solamente en vos mismo. Empezá a pensar en los demás. ¿Para qué predicamos? Para que el borracho, para que el adúltero, para que el ladrón, para que el corrupto, para que el asesino se convierta a Cristo, se arrepienta de sus caminos. ¿O querés formar un club de los santos perfeccionados aquí en la iglesia? Y decir, yo no me junto con la chusma. Yo no me junto con eso, y todo el día andás con el dedo apuntando a los demás, criticando y juzgando su conducta, atacando a los que nos gobiernan. Y si nos gobiernan es porque a lo mejor vos pusiste tu voto para que ellos nos gobiernen. Y hoy te estás quejando. En esta noche, mis queridos hermanos, quiero terminar esta historia con algo tremendo. La historia de la calabacera. Dice que Jonás, enojado, se fue y se sentó bajo una enramada y se quedó ahí frito. El Señor dice que proveyó una planta frondosa que creciera allí y extendió sus ramas, sus hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Y al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol salió y se intensificó, Dios proveyó un viento
solano abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir antes que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quiero morirme. Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, le dice el Señor. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar a todos los animales. ¿No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad?, le respondió el Señor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tantas veces nuestro corazón, a causa de raíces de amargura, de malas experiencias, de traumas que traemos, nos molesta que la gente prospere, que la gente se levante. Nos molesta que a otros le vayan bien. Tantas veces, mis queridos hermanos y amigos, nos molestamos porque Dios convirtió al borracho, al drogadicto, al adúltero. Y decimos, vamos a ver hasta cuándo. Vamos a ver qué le pasa. Y no tenemos en cuenta que el amor, la misericordia, el perdón de Dios está a disposición para todo el mundo. Si en esta noche vos formás parte de esa lista de crueles, de personas que andan por el mal camino, esta es tu oportunidad. He escuchado decir a mucha gente: no, con lo que yo hice no creo que tenga perdón de Dios. No, fui tan malo en esta vida que yo no creo que pueda seguir adelante. Pero Dios abre hoy sus brazos, y dice: he aquí te estoy esperando. El Señor, cuando extendió sus brazos en la cruz del Calvario, es para que todos quepamos en ese abrazo que Él quería darnos. No fueron los clavos que le atajaron con los brazos abiertos en esa cruz, fue el amor por vos y por mí. Por eso en esta noche quiero invitarte a que le recibas a ese Jesús que tanto te amó, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, para que le recibas como Señor y Salvador. Eso no te cambia de religión. Eso no te afilia ni te asocia a celebración cristiana. Eso sencillamente te da un nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Inclina tu rostro, cerrá tus ojos y yo te voy a guiar en una oración. Padre Celestial, en esta noche he oído tu palabra y sé que tú me amas a pesar de mis pecados. Hoy te pido perdón y me arrepiento de cada uno de ellos. Abro ahora mi corazón y mi vida para recibir a Jesús como Señor y Salvador mío. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Si así lo hiciste, te felicito. Te animo a que leas la palabra todas las mañanas, que hables con Dios a través de la oración, que busques un lugar donde congregarte y que cuentes a otros que hoy Jesús ha entrado a tu corazón y tu vida. Quiero orar por cada uno de ustedes en esta noche. Quiero pedirle a Dios que bendiga nuestras vidas. Y si estamos en alguna de estas categorías de 5 tipos de creyentes que hoy hablé, ojalá que no sea tu caso. Y si es tu caso, reacciona, despierta, levántate. Dios va a hacer la obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Hemos leído la historia de Jonás. No queremos terminar con él como él, enojados contigo, molestos porque tú bendices, porque tú perdonas, porque eres misericordioso. En esta noche te ruego, Señor, que tú seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, opera tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, levántanos si estamos dormidos, si estamos semi-muertos aún espiritualmente. Y Señor, que podamos, Señor, hacer tu obra, llevar la esperanza, el ánimo, Señor, en medio de este pueblo, ahora desesperanzado, angustiado, en pánico, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, que tengas un excelente resto de jornada y que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo voltee hacia ti su rostro y te bendiga en todo en esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.